maravillosos. Bueno, pues para nosotros nos marca un día complicado porque hace 14 años bueno, pues papá partió de este mundo. ¿Qué recuerdas todavía de tu papá? Para las nuevas generaciones es uno de los principales animadores, de los principales porristas que ha marcado la historia del fútbol de Michoacán, Álvaro Romero el Mago. ¿Cómo sigues viviendo este día, Marve? Bueno, pues a mí, digo, se me complica porque, bueno, Blanco, lo recuerdo todos los días y lo tengo en mi corazón, pero yo creo que los días que ellos parten se queda marcado para toda la vida porque se llevan una parte de ti, ¿no? Entonces, pues son días tristes, días que pues le agradezco ese legado maravilloso, de repente le platico y le digo que bueno, pues hacen falta más personajes como él, como Cholita, como el artista, bueno, que el Semillas todavía ahí anda, que fue después de mi papá, pero yo creo que también eso le hace falta a un equipo, ¿no? Que tengan esos aficionados que la verdad es que dejan el corazón ahí en la cancha como ellos desde el tendido. Y bueno, pues nosotros vivimos una etapa maravillosa con el fútbol y parte de una herencia bendita, pues es estar ligados al fútbol, a nuestro equipo y bueno, pues seguir con esta herencia de los negocios, ¿no? Que seguimos aquí honrándolos y que hay que recordar que gracias al fútbol es como mi papá en cada partido, en el medio tiempo, pues regalaba tortas y así es como, bueno, pues dimos a conocer este negocio tan exitoso que ya cumplimos 54 años, gracias a Dios. Sí, con sus sombreros, estamos viendo imágenes de los diferentes sombreros que utilizaba de acuerdo al rival que venía, ¿no? Un poquito de mofa, un poquito de colorido, y que incluso Marve pero se proyectaron a nivel internacional, ¿no? Porque cuando se le da la selección también lo implementó, se consolidó y lo llevaron a hacer un documental que se llama Guerrero 12, si no mal recuerdo, por ahí que lo puede encontrar en YouTube. Sí, así es. Fíjate que la verdad es que su pasión por el fútbol, bueno, no tuvo límites. Yo ahora que pasa el tiempo pienso que lo que es el toro en mi vida para él fue el fútbol, ¿no? Que es una pasión que se va contigo a la tumba y gracias a esa pasión y al orgullo de ser mexicano, pues también luego siguió a la selección, algunos partidos amistosos en Estados Unidos, en algunas copas, ¿no? Bueno, participaba el equipo y tuvo la oportunidad de estar en 6 mundiales, creo. Y bueno, pues para él, imagínate que en sus sombreros él plasmara parte de sus raíces, esta pasión que traía, como bien lo dices, cada uno de los sombreros son históricos, son emblemáticos, Claro. porque cada uno tenía un significado muy especial y era lo que mi papá quería plasmar. Mi hermana era la artista quien le hacía los sombreros y la verdad es que era todo un tema porque pues tenías que captarle lo que él quería expresar, ¿no? Entonces toda una obra de arte y bueno, pues esos sombreros hablan por sí solo, dieron la vuelta al mundo, fue un hombre, pues la verdad es que tuvo un reconocimiento a nivel mundial y para nosotros pues ese orgullo tan grande, ¿no? Sí, un orgullo. José, ¿algo que quieras Sí, comentar? sí, Marbella, un gusto saludarte. Eh, Sobre todo, ustedes cómo vivieron de niños esa etapa, ¿no? De tu papá, con todos los gustos que tenía y sobre todo el color que le daba, sobre todo a Monarcas, ¿no? Al Atlético Morelia. Uy, pues imagínate, sentíamos que los jugadores eran nuestros hermanos, eran tan cercanos a nosotros, no cualquier niña podía estar cerca de un jugador, ni podías entrar al estadio, ni podrías traer autografiado un balón. O sea, la verdad es que pues nos sentíamos mucho, así en el buen sentido de la palabra, era una emoción muy grande porque además ellos eh, veían a mi papá con mucho respeto, imagínate todas las anécdotas, yo me vestí de canaria pues varios años y el vestirte de canario, pues obviamente que también era un orgullo y una responsabilidad, porque casi siempre a la hora que mi papá presentaba esta parte chusca, pues siempre el canario, el Morelia siempre salía victorioso, ¿no? Entonces siempre tratábamos de al vencedor verlo limitado y bueno, pues todo un tema, ¿qué te puedo decir? Luego era un espacio bonito de recreación familiar, porque aparte pues cada 15 días nos reuníamos las familias, los hijos casi éramos de la edad,
en ese entonces y era padrísimo. La verdad es que vivimos cosas maravillosas, incluso las porras, lejos de vernos como rivalidad, como rivales, fuera del campo había una gran armonía. Yo recuerdo mucho que íbamos a Puebla y las porras nos recibían con un desayuno, con una comidita. Fuera del campo éramos cuates, ya en el campo pues estaba en la rivalidad, pero había un respeto, había un amor por el fútbol. Digo, ahora poco a poco, digo, se ha ido perdiendo un poco, porque yo creo que también luego a los papás nos hace falta inculcarles a nuestros hijos, bueno, pues estas pasiones tan grandes que tenemos. Y también los tiempos han cambiado y creo que algunos jóvenes luego se han fanaticado, ¿no? Se han apasionado de más y eso pues genera que luego haya violencia en los estadios cuando pues ya no debería de haber, porque eso espanta a los jóvenes, Claro. espanta a las familias que vamos a disfrutar de ese deporte tan maravilloso como es el fútbol. No, sí, siempre lo veíamos con mucha... Porque era fiestero tu papá, muy fiestero. Se iba al fútbol, lo veíamos con la banda y mucha gente detrás de él. Y luego se iban al jaripeo, ¿no? Del fútbol, porque antes para las nuevas generaciones el fútbol era a las 12 del día y el jaripeo a las 4 de la tarde. Todos le seguían la fiesta hasta allá. Era todo un ritual a las 8 de la mañana a Fátima Misa para que Ok. pedir que ganara el Morelia, luego al estadio, luego el jaripeo. Si ganaba el Morelia, pues hasta domingo nos daban, y si perdía el Morelia, ni domingo teníamos. ¿Cómo ves? Sí, parte de la... José. Sí, ¿no? Digo, toda esta parte hermosa y ese color que le daba al mago, ¿no? Y sobre todo, como bien lo comenta Marbella, de, de, de que también por eso el negocio, ¿no? Tortas del Mago ha sido tan exitoso, pues realmente todo el personaje que hacía el mago y pues obviamente es entrañable, ¿no? Sí, bueno, pues fue un hombre que amó y disfrutó la vida a su manera, pero yo creo que el fútbol fue su centro, ¿no? Definitivamente, hasta nosotros como hijos, pues realmente queríamos disfrutar de su presencia y teníamos que estar en el fútbol con él, porque no lo veíamos, trabajaba de sol a sombra con mi mamá y el único día que era fiesta, pues eran los domingos. Y ya si me platicas cómo vivimos las finales, cómo vivimos el campeonato, Sí, cuando los jugadores iban a comer a tu casa. No, gracias. no, no, bueno, increíble. Todavía tenemos pues muchos amigos, todavía hay gente del fútbol que saben que somos hijos del mago y nos dicen, oye, pues tu papá, qué gran aficionado. Entonces, toda una leyenda que te sientes muy orgullosa, y la verdad es que creo que se fue muy pronto, pero pues Dios, son los tiempos de Dios y bueno, se vienen cosas buenas. La verdad es que no hemos movido algunos planes que tengo, sobre Ujú. todo para honrarlo. Yo creo que vale la pena pues recordarlo, porque si no ya las nuevas generaciones no van a saber quién fue el mago. Sí. Pero bueno, pues también estamos esperando a que termine ese proceso que tenemos de lo del juicio intestamentario, que eso también nos tiene un poco limitados, porque luego los hermanos no coincidimos y luego, bueno, pues luego, ¿para qué queremos que estén desequilibrados? Al contrario, yo creo que los papás son de todos, y yo creo que cuando de verdad dejan una huella importante por su paso por el mundo, pues hay que honrarlos y estas fechas tan difíciles, pero tan bonitas por el tiempo que Dios nos lo Así permitió. es. Yo creo que tienen que trascender. Además, mi papá fue un hombre muy humanista, fue un hombre que apoyaba mucho el deporte, que apoyaba mucho a los niños de la calle. Yo les platico que cuando mi papá llegaba al estadio, luego los niños ahí que vendían chicles o no tenían dinero para pagar un boleto, se le acercaban y mago, mago, yo quiero entrar, mandaba y les compraba sus boletos. Si nosotros ya estábamos adentro, nos paraba del lugar para que se sentaran ellos y nosotros, Ujú. oye papá, ¿qué te pasa? Le reclamábamos, ¿no? Y decía, ellos no tienen la oportunidad que ustedes tienen. Entonces, Así es. pues imagínate, esos chavos, ya ahora ya los veo grandes. Hace poquito me encontré uno que vendía flores y me dijo, para mí mi papá fue tu papá y siempre me ayudó en mis estudios. Y entonces dices, pues qué padre que no nada más hacía lo que nosotros veíamos como un ejemplo de humildad, sino que bueno, pues él hizo otras cosas mejores, ¿no? Sobre todo Así es. siempre con esa voluntad y esa magia y pues todo lo que él era, ¿no? Yo qué te puedo decir, era mi papá, entonces Claro. así le voy a ¿Cuántos, hacer un monumento. claro, cuántos años duró siguiendo a Morelia?
No, pues todos, cabrón. Papá murió a los 64 Mm, años. O sea, muy joven. Y hace rato lo que hablabas del documental, sí. también el documental fue muy padre porque fíjate, hubo tantas cosas Ujú, ahí tan increíbles. Se supone que mi papá va al Mundial de Sudáfrica, que fue el último que pudo asistir, y iban los chavos estos que hicieron el cortometraje. Entonces, ujú. ya para despedirse, lo suben a una montaña, que se veía ahí una imagen padrísimo, y entonces dice mi papá, nos vemos en el próximo mundial. Entonces, obviamente, pues que le iban a dar continuidad al cortometraje, ¿no? Ujú, Luego ya mi papá muere el 2 de febrero, y ese día que muere, vienen estos chavos, porque tenían varios patrocinadores, entre ellos Monarcas Morelia, y llegan a las oficinas de Monarcas, y entonces creo que no estaba listo su pago, y les dice, bueno, vamos a saludar al mago y ahorita regresamos. Y entonces ya le dice una de las secretarias, oye, es que el mago murió. ¿Cómo? Pues imagínate también para ellos de ujú. haber convivido, los traía para Sí, arriba y claro. para abajo y todo. Y entonces, pues se supone que el cortometraje no concluía ahí y tuvieron pues que agregar ese final Improvisar. triste que no estaba, pues todavía no era el momento, ¿no? Entonces termina precisamente dando la vuelta al ruedo en el ataúd en la cancha y Sí, pues con su sombrero en los medios, que era donde pues él se paraba a alentar así a es. la afición para motivar a su equipo de sus amores. Así es.